¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, amigos. ¿Cómo están? Dios les bendiga ricamente. Saludos, Yasna, Miguel, Cecilia, mis hermanos, saludos a todos mis hermanos que están en este momento conectados. No sé cuántos son, no los veo, pero Dios les bendiga ricamente. Tenemos la bendición de traer un mensaje para nuestras vidas de parte del Señor, de parte de Dios. Un mensaje que lo podemos disfrutar en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 35, 36, 37 y 38. Habla de la mies. La mies es mucha. Y la mies es igual a cosecha. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas, qué tremendo, ¿eh? Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta palabra, hay que recalcarle esta frase, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha. O sea, le dijo, la verdad, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha o de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero compartir con usted, mi querida, mi linda persona, el título que tiene ahí escrito en la pantalla dice: La iglesia ante un mundo que cambia. La iglesia. Para hablar de la iglesia y en el mundo que está cambiando hoy día, pero a pasos aceleradísimos, primero tenemos que hablar qué es la iglesia. Como primer lugar, ¿qué es la iglesia? La iglesia proviene de eclesía y significa asamblea o congregación. También los convocados de afuera. En este caso, aquí estamos nosotros, los convocados de afuera. Los fuera del pueblo judío somos nosotros. En el Nuevo Testamento se aplica la palabra para describir a grupos o locales de creyentes. Eso es asamblea. Eclesia, que hoy día nosotros le decimos iglesia. Todos los creyentes en la comunión universal, todos los creyentes, pero en Cristo, no aquellos creyentes en otras cosas. La iglesia no es una estructura humana, sino un organismo que está vivo y está en crecimiento. La iglesia está en constante crecimiento. Por lo tanto, no es una organización. No, señor, es un organismo que está en constante crecimiento. Es la esposa, es el cuerpo del Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza. Entonces, teniendo una definición simple, porque la definición de iglesia también es mucho más profunda, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? De acuerdo a Mateo, capítulo 28, verso 19 hasta el 20, nos dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El primer mandamiento en esta parte, en estos versículos, dice id, id. Cada palabra que termina con una D, eso es un imperativo. Imperativo significa una orden, id. Y ¿hasta qué punto nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como evangélicos, como la iglesia de Cristo, estamos cumpliendo esta orden de ir? La iglesia está aquí, en la tierra, para llevar el reino de Dios a las naciones. Dios siempre usa personas imperfectas en situaciones imperfectas para que se cumpla su voluntad. La voluntad de Dios se define, o podríamos decir, en dos grandes áreas. Dos grandes áreas. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad, ¿cuál creería usted? ¿Cuál piensa usted que sería la otra voluntad de Dios? Es la voluntad permisiva de Dios. Es cuando Dios nos permite hacer algo. Muchas veces en esa situación nosotros también allí nos aprovechamos. Dios nos permite, pero también muchas veces a causa de eso, después tenemos que atenernos a las consecuencias, de acuerdo a la decisión que podremos tomar nosotros, cada uno. La Biblia nos enseña acerca del cielo y nos habla y nos dice que en el cielo no hay matrimonios, solo hay cristianos. Lo importante, hermanos queridos, lo importante es sanar las enfermedades de la iglesia. Hoy día la iglesia puede estar enferma, y uno de sus síntomas puede ser la falta de amor, la indiferencia, el orgullo, los pleitos, la falta de interés por los negocios de Dios, del aprendizaje, tantas cosas como esta, que si la iglesia está padeciendo estos síntomas, entonces puede estar enferma. Puede estar enferma. ¿Cuál? Cada cual conoce su falla. Usted conoce la suya, yo conozco las mías, y si no las conocemos, entonces tenemos la libertad para preguntarle al Señor, al Espíritu Santo de Dios, porque dice que Él nos guiará a toda la verdad, toda la verdad. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, un cristiano que no tiene familia, sencillamente es un huérfano. Pero más usted y yo nos convertimos en cristianos cuando verdaderamente comprometemos nuestras vidas a Cristo, comenzando a cumplir con esta gran comisión. Dios le ha encomendado a la iglesia esta gran comisión, le dijo, ir y hacer discípulos. Cuesta hoy día ser discípulo, hermano. Cuesta hoy día porque la indiferencia que muchas veces se puede mostrar en la iglesia no se muestra ese poco interés de aprender. Y hay personas que no aprenden ni por algún instituto bíblico ni por ningún lugar. Entonces lo importante de la iglesia es sanar a la iglesia misma. Así como dije, falta de amor, indiferencia, se pueden presentar otros temas, otros casos. Jesús dijo en Lucas, capítulo 19, en el versículo 10, dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, íbamos en dirección directa al
al precipicio, abajo, al infierno, en otras palabras, a la perdición eterna. Estábamos perdidos, pero Él vino a buscar lo que se había perdido. Él te vino a buscar a ti, y Él me vino a buscar a mí. Y después que le encomendó esta tarea a los apóstoles, esta tarea se ha ido generando de generación en generación, año tras año, hasta llegar a nosotros, y la orden también es para nosotros. Así que, por lo tanto, yo no tengo que esperar que lo haga tal o cual persona definida. No, estamos equivocados en eso. No puedo esperar que la otra persona haga la misión que Dios me ha encomendado a mí. De alguna u otra forma, Dios nos ha dado cientos de miles de formas para hacerlo, porque no podemos engañarnos a nosotros que solamente hay una forma. No, Señor. Una forma no existe. Tú tienes tantas formas para presentar el Evangelio como Dios te ha enseñado, de alguna. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, en el verso 31 y 32, el Señor les dijo, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces allí estamos nosotros. Dios nos vino a buscar a nosotros y vino a llamarnos a nosotros, pecadores, al arrepentimiento. Y ahora nosotros tenemos que seguir esa misión de ir a buscar a otros, porque si el ejemplo que Dios nos dio, nos entregó, nos dejó, es que Él vino a buscar lo que se había perdido. Por lo tanto, la misión nuestra también es de ir a buscar gente que no conoce a Cristo, presentarle al Dios grande, maravilloso. Mire, no es la idea de sacar un pez de una pecera para ponerlo en otra pecera. ¿Qué le parece eso? O sea que, en otras palabras, no es la idea de alcanzar a personas de otras iglesias para traerlos a la nuestra. ¿Qué le parece eso? Pero sí hay personas que lo hacen. Hay personas que hacen eso. Pero no es la idea, no es esa la misión que Dios nos ha encomendado, sino para atraer a aquellos que no conocen a Cristo. Aquellos que están perdidos, que están hundidos en el pecado. Aquellos hay que alcanzarlos para salvación, porque es una alma, hermanos amados. Sabemos que podemos tener rechazo, groserías, insultos, amenazas, muchas cosas, pero es un alma. Ahora, nosotros tenemos que ir por ellos. Si la respuesta de ellos es sí o es no, pero fíjese que en la predicación que nosotros podemos dar, capaz que se salve un alma. Capaz que se salve un alma. Si yo no estamos hablando y no estamos trayendo a los vecinos, a los amigos, a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de universidad, a quien sea, a quien se nos presente en el camino. Si no estamos haciendo eso, significa que estamos fallando el blanco, en la cual es el sí. Él es la verdadera esperanza de vida. Él es la verdadera esperanza. Nosotros estamos para ir a buscar a las personas que no conocen a Cristo, que están perdidos. Están allí en el pecado. El pecado significa errar el blanco. Pablo decía, mirando hacia arriba, hacia los cielos, decía, yo prosigo el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, si no estamos haciendo esta misión, estamos errando el blanco, no estamos llevando a las personas a Cristo. Y esto tendremos que dar cuentas. Cuentas. Me gustaba mucho Gigi Ávila en sus predicaciones.
Y él dijo en una ocasión, dijo, estas palabras así, dijo, si una persona aprende a predicar antes que ganar almas, siempre va a buscar un púlpito antes que buscar un alma. Se lo repito. Si una persona aprende a predicar antes que ganar almas, siempre va a buscar un púlpito antes que buscar un alma. Un alma. Qué interesante ganar un alma. Si cada uno de nosotros nos proponemos en ganar un alma de aquí a fin de año, por decir así, es que llegamos a fin de año, ganarnos un alma, uno. Qué tremendo. ¿Sabe qué, hermano querido? Mi linda persona, ¿sabe qué? La iglesia está a un paso del arrebatamiento. Todas las cosas que están sucediendo hoy día, hermanos amados, nos apuntan de que la iglesia pronto se va. Imagínense que hace unos días atrás llovió en China, se llenó una represa, se desbordó y el agua comenzó a correr, y comenzó a meterse en el metro de China y el agua le llegaba a la cintura. Son señales que las miramos como nada, pero son señales. La naturaleza está hablando, está gimiendo de que necesita liberación. La iglesia está a un paso del arrebatamiento. ¿Qué le parece a usted? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Qué tremendo. Dios viene pronto, viene y se lleva a su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos se la lleva. Pero ¿sabes qué, mi querido? El mundo, el no creyente, está a un paso de la gran tribulación. La iglesia a un paso de irse, el mundo a un paso de empezar el mayor sufrimiento que nunca jamás haya existido en la tierra. Toda persona, hoy más que nada, más que nunca hoy día, necesita al Señor Jesucristo. Tal vez alguien se salve. Mis amados, algunos dicen que este bicho que está invadiendo el mundo, algunos expertos dicen que llegó para quedarse. Otros, también expertos en la materia, dicen que pronto pasará. O sea, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué está sucediendo entonces en el mundo? Hay una gran confusión. Hay confusión en todas las áreas, hay desesperación en el mundo, hay angustia, hay desfallecimiento, los hombres, temor del mañana, hermanos amados, hay sufrimiento de muerte. Han sucedido hoy día, desde que empezó esta situación, han sucedido, pero millones de muertes. Muertes. Y aún es más. Y todo esto son el principio de dolores, son señales que el Señor viene, que está a las puertas el Señor. Pero a veces la iglesia, o más que a veces también, muestra una tal diferencia, o indiferencia, perdón, una indiferencia, que le da como lo mismo. Mucha gente, no digo todo, pero mucha gente en la iglesia le da lo mismo. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, en el verso 25 y el verso 26, dice de la siguiente forma: habrá entonces señales en el sol. Dígame usted, ¿no ha visto señales en el sol últimamente? Pero hablando en la parte global, hablando en el mundo entero, porque las señales que hoy día se ven no se ven solamente por un lugar específico, las señales hoy día se ven en el globo terráqueo, en el mundo. Señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y también dice, y en la tierra angustias de las gentes. Hoy día la gente va a su negocio, un compañero de trabajo, usted va en la micro y hay tanta confusión, hay tanta angustia y tanto dolor hoy día. No sabe si va a terminar contagiado su familia o que si va a volver.
mucha confusión. Dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Acaso nos han salido los mares, nos han salido en algunas partes del mundo? ¿Usted ha visto los grandes tsunamis que se han presentado últimamente? ¿Acaso las señales cuando dice y habrán terremotos, guerras y rumores de guerras? No ha escuchado noticias, hermano amado. ¿Vio cuando cientos de cohetes que tiraban hacia la pequeña nación de Israel? ¿Vio esas noticias hace un par de meses atrás? Falleciendo los hombres por el temor. La gente hoy día vive en temor, no sabe lo que va a pasar con su vida. Y aquellos que se creen muchas veces que no pasa nada, y después se han tocado con la sorpresa que o les ha tocado a ellos mismos o les ha tocado a alguno de sus seres queridos. Desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Si todas estas cosas que han venido a la tierra y han causado expectación, sepa usted, mi querido hermano, usted ya lo sabe, que vienen cosas más terribles a la tierra, porque esto es el principio de dolores, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Son señales, y ya hemos visto tantas señales que yo creo que estamos casi las últimas señales, son las últimas señales que el Señor viene pronto. El hombre correrá de aquí para allá, la ciencia aumentará, el amor de muchos se ha enfriado, la maldad se ha multiplicado, habrán guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, hambrunas, pestes, hermanos, todo esto no nos dice que el Señor viene pronto. Claro que sí, pues. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Mi querida persona, mi linda persona, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ellos no hubieran podido evangelizar nunca al mundo en 200 o en 300 años, como lo dice la historia, sin que cada uno de ellos, sin que cada uno de los hermanos de aquella época hubiera aceptado, ¿sabe qué? Su responsabilidad como ministro. Hoy día, a mucha gente hoy día le hace falta tomar su responsabilidad. Tenemos que tomar la responsabilidad que Dios nos ha encomendado y nos ha dado a cada uno de nosotros. La responsabilidad de un cristiano puede hacer cambiar una situación. ¿Hasta qué punto está nuestra responsabilidad en las cosas y en los negocios de Dios? ¿Hasta qué punto? Quiero que usted sepa que la responsabilidad de cada uno de nosotros como hijo de Dios es doble. Doble en el Señor. Tenemos una doble responsabilidad y les digo, la primera es el ministerio hacia el cuerpo de Cristo. O sea, la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios es hacia la iglesia. La primera responsabilidad es hacia la iglesia como cuerpo de Cristo. Y la segunda responsabilidad que nosotros tenemos es el ministerio hacia los perdidos, hacia los que no conocen a Dios, hacia los que no conocen a Cristo. Eso es. La iglesia es un cambio interior, mis queridos, es un cambio interior desde dentro hacia afuera. Y está formada por todos aquellos que han sido llamados de este mundo que no tiene brillo a su luz admirable. ¿Por qué le digo que no tiene brillo este mundo? Porque este mundo opaco está yendo a la perdición. Es un mundo que está enfermo. Es un mundo que está enfermo mucho más de lo que hablábamos al principio. Un mundo en que corre a la perdición, es un mundo que va acelerado a la perdición, hermanos amados.
Y este mensaje, hermanos amados, podrá cambiar la forma y podrá cambiar una vida. El mensaje de la salvación de Jesucristo puede cambiar y tiene mucha autoridad para cambiar vidas. La responsabilidad de la iglesia ante un mundo que cambia. Eso es aumentar la producción, eso es aumentar el crecimiento, eso es ciertamente, esto lo hace el Señor, pero usted y yo tenemos que cumplir el rol que Dios nos ha dado a la iglesia de ir y hacer discípulos, el rol de hablar, hermanos amados, porque, como dice Romanos, en el capítulo 10, en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a aquel que no han creído? Y después otra pregunta dice, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo van a creer en aquel que no han oído de él? Si decimos tener un Dios todopoderoso, un Dios grande, maravilloso, un Cristo de la gloria que cambia vidas y hace tremendo milagros, ¿cómo ellos creerán y cómo ellos van a creer en el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique si no estamos nosotros como iglesia para predicar el evangelio, un evangelio que transforma vidas? Entonces, ¿cómo lo van a oír si no predicamos? Es que usted me va a decir, es que yo cuando voy a predicar a tal lugar me tiran tomate. Ay, qué terrible, no busquemos las excusas. Ninguna excusa es valedera. El mandato está y dice ir, es una orden, ir. Por lo tanto, el mandato está ahí. Y el que está mandando es nuestro amado Señor Jesús. Él es el que está dando esta orden, no es cualquier hombre. ¿Sabes qué, mi querido, mi querida? Los ángeles anhelaban ellos de predicar el evangelio. Si lo hubiera hecho un ángel, lo hubiera hecho, pero súper bien. Y esto hubiera avanzado, pero mucho más, como río cuando corre. Pero Dios le encomendó esta tarea a aquel que fue rescatado, aquel que Cristo vino a buscar y vino a levantar, al que estaba caído. A este le dio la misión el Señor, al hombre. Y nosotros como iglesia debemos de entender que este asunto es de vida o es de muerte. Es urgente predicar el evangelio, mis queridos hermanos. Ya basta del relax. Nosotros tenemos la urgencia de predicar este evangelio, vida o muerte. ¿Sabe qué? Tenemos que acordarnos nosotros. Cuando en algún momento nos llegó este mensaje, acuérdate cuando tú te burlabas de Cristo, cuando yo me burlaba de los evangélicos en la calle, cuando les tiraba agua, me acuerdo. Pero también me acuerdo que me predicaron, me trajeron la palabra, me trajeron el mensaje. Y una vez que quedó allí y echó raíces, porque la palabra del Señor no vuelve vacía. No vuelve vacía. Todo trabajo que tú haces en el Señor no es vano. Por lo tanto, cuando tú preparas un tratado con la bendición del Señor y tú se lo das con todo ese fervor a esa persona, con todo tu cariño desde lo más dentro de tu corazón, porque está con la bendición del Señor, porque tú lo preparaste así, y se lo das a esa persona, capaz que alguien se salve. Capaz que alguien lo lea, capaz que alguien medite en su corazón y capaz que diga que comienza a meditar y comienza a interesarse en las cosas de Dios. Sí, porque no vuelve vacía la palabra del Señor. Esto es un asunto de vida o de muerte. Mira, yo podría hacer una pregunta bien honesta. ¿De verdad que nosotros podemos decir amén
a muchas cosas. A muchas cosas. ¿Quién va a ir a predicar el domingo? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Amén, podemos decir, amén. Y te puedo mandar 1000 deditos así, así. ¿Cómo es que le hacen? Así. Bien, ahí estaremos. Bien, vamos a orar. Bien, todo bien, todo bien. Pero las cosas muchas veces cuando llega un momento no resulta. No resulta porque no está la gente. No está. ¿Cuándo fue la última vez que regalaste un Nuevo Testamento? ¿Cuándo regalaste un Nuevo Testamento? Pregúntate a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú regalaste un tratado? ¿Hiciste algo? ¿Fuiste algo especial? Bueno, Dios nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros. Fíjate que en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el verso 16, Jesús le dijo a los apóstoles, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Estaba la gente allí, el Señor había multiplicado, o sea, el Señor había predicado, y estaba la gente allí, llevaban 3 días sin comer, estaban escuchando al Señor, y los apóstoles decían, Señor, despide a esta gente, mira qué cantidad de gente. En una ocasión fueron 5000, en otra ocasión fueron 4000. Despídela, Señor. El Señor, sabiendo esta situación, conociendo este tema, que si Él los despedía, mucha gente en el camino se iban a desmayar. Entonces el Señor los mira a la gente, las mira con compasión, como leíamos al principio, con compasión, los mira como aquellos que no tienen pastor. Y les dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros, dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? Imagínate que en este tiempo no eran considerados en la cuenta las mujeres y los niños. Y la Biblia habla en una parte dice 5000 hombres. 5000 hombres. Cuenta tú cada uno con su esposa. 10.000. No estamos contando a los jóvenes. Y cuenta cada uno, esposo, esposa, cada uno de ellos un hijo, uno. ¿Cuántos serían? 15.000. Y solamente la Biblia hace el dato de 5000 hombres. No cuenta a los jóvenes solteros, no cuenta a los niños, no cuenta a las mujeres. Por lo menos 15.000, 20.000. Pero bueno, digamos 5.000 hombres. Dadle vosotros de comer. ¿Sabes tú, hermano querido, que esta palabra es fuertemente para la iglesia? Dadle vosotros de comer a aquella gran multitud que hoy día en el mundo se está perdiendo y va derechito a la perdición, abajo, derechito va corriendo al infierno. Dadle vosotros de comer. ¿Qué le vamos a dar de comer? Su palabra, la palabra de Dios, la palabra que trae vida, la palabra que cambia, esta palabra que transforma, la palabra que sana. Recién mi esposa decía que daba gracias a Dios porque Dios la ha sanado. Por la palabra, hermano, por la palabra. ¿Sabes qué? Pero para esto nosotros, para este caso, para esta situación, nosotros tenemos que, como iglesia, debemos de invertir tiempo en los negocios y en la economía de Dios, en la palabra de Dios. Debemos de invertir tiempo. Mientras más te interesas e inviertes en la economía de Dios, más cosas preciosas descubrirás para tu vida. Así, descubriendo cosas para ti, que Dios te las esté revelando a ti, te esté mostrando a ti, esté actuando contigo, esté trabajando contigo, te esté usando. Mientras más tengas esta experiencia con Dios, no vivirás de las experiencias de otros, porque Dios quiere que tú tengas experiencia, tú con Él, yo con Él, con Dios, porque Dios sabe, conoce lo que Dios nos quiere mostrar, cómo nos quiere usar. Tú eres un gran instrumento en las manos de Dios, entonces tenemos que dejarnos que Dios nos use. No excusémonos ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir?
No tengas excusas. Dios nos ha encomendado esta misión. Esta misión que ante un mundo que está cambiando, el mundo ha cambiado rotundamente, pero así. Ha cambiado el mundo. Seguirá cambiando, pero abruptamente. ¿Cuándo comenzó esta situación de bicho? Hace como 1 año y medio, 2 años por lo menos, ¿cierto? Bueno, cuando haya empezado, de allí que ya la situación cambió, es diferente. Tú ya no puedes salir confiadamente, tú no puedes ir a trabajar confiadamente, todo esto ha afectado en todas las áreas, economía, salud, social, cultural, en todo ha afectado esta situación, en todas las áreas. Por lo tanto, ya sea que como algunos dicen que llegó para quedarse, otros que dicen que va a pasar pronto, sea como sea, la gente está confundida. Sea como sea, Dios conoce si vamos a seguir con esto o si va a parar. Pero las situaciones que vienen al mundo entero hoy día, las cosas que vienen, hermanos amados, son terribles, más terribles de lo que podemos nosotros conocer e imaginar. Pero sí tenemos la idea porque Dios nos ha dado el ABC en su palabra. En su palabra nos dice que las cosas que vienen, y sabemos que a grande así, mirándolo a nuestra mente, son terribles. Y quiero decirte algo. Con lo que tú tienes de información en la palabra de Dios, quiero decirte que tú tienes más información que cualquier otra situación, que la NASA misma, que los científicos. Ellos buscan y quieren saber por qué causa y qué onda, qué pasa, qué situación, y buscan allí, están metidos allí, pero la palabra dice que en los tiempos finales vienen estas cosas y que el Señor viene por su iglesia, por lo tanto, no es que esto esté así nomás, no es un producto de la casualidad, no hay casualidad, nosotros no debemos de esconder la cabeza, hermanos amados, como la avestruz. Tampoco debemos de ignorar lo que está sucediendo en el mundo. Los reyes de este mundo están preparándose para la gran catástrofe mundial. La Biblia le habla del Armagedón, nosotros la conocemos como la Tercera Guerra Mundial. La palabra nos habla y nos dice que vienen grandes conflictos. Por lo tanto, no tenemos que ignorar lo que está sucediendo en el mundo. Sabemos que el mundo se está alineando para combatir al pueblo de Israel, sobre todo los países árabes, De ninguna manera tenemos que estar ignorantes de las cosas que están sucediendo y de las que vienen, las que están por suceder. De ninguna manera. Debemos renovar nosotros nuestro entendimiento para comprender los planes de Dios que Dios tiene contigo, conmigo, como iglesia. Debemos renovarnos, hermanos amados, para entender esta situación, para que el Espíritu Santo de Dios nos revele cosas que están alrededor de cada uno de nosotros. No estamos aquí por la casualidad, tampoco estamos por algún accidente, ni por algo que se hizo así. No, Señor, para Dios no existen las casualidades. Lo que está sucediendo, hermanos amados, ya está escrito ya hace más de 2000 años atrás. Más de 2000 años atrás. Y el mundo se está preparando, mi querido hermano, se está preparando para recibir al líder mundial que, en otras palabras, es el anticristo. El mundo se está alineando para recibir a un solo gobernante. Un gobernante que lleve todo la autoridad de este mundo. Ese es el anticristo, pero lo vamos a hablar en otra ocasión. ¿Es importante entender los pensamientos de Dios? Claro que sí, pues. ¿Es importante entender la palabra de Dios? Claro que sí, pues, hermanos amados. ¿Es importante el amor de Dios hacia los que se pierden? Claro que sí, pues, hermanos amados. Hoy día hay mucha gente que está muriendo sin Cristo. Hoy día, en este mismo instante, ¿cuántos están partiendo sin Cristo? Es importante, hermanos amados,
exponer el amor de Dios hacia los que se pierden. Por eso su palabra dice que Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Sabes, mi hermano amado? Este mensaje es para la iglesia. Y los que escuchan que no son de la iglesia, Dios les bendiga. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo no ha pasado de moda. No. El Espíritu Santo no ha pasado de moda. Él está presente. Él está presente hoy día y Él está obrando hoy día. Hay mucha gente hoy día que están recibiendo las bendiciones del Espíritu Santo. Este mundo está pasando situaciones difíciles que están ante nuestros ojos. El Espíritu Santo quiere, está anheloso, tiene ese anhelo de bendecir tu vida. Solo, hermanos amados, quiero decirte que la iglesia no puede esconder la cabeza, no puede pasar desapercibida, no puede hacerse leso. No se puede hacer leso la iglesia así como que, no me he dado cuenta. No, sino que la iglesia debe de estar ahí al pie del cañón. Ahí cuando suenan los cañones, así debe estar la iglesia ahí, hablándolo así, en esta situación. Debemos estar allí donde está la gente, donde está esa persona que se está perdiendo antes que parte este mundo. Ojalá tener la bendición de ir y hablar del Señor Jesús. Solo tenemos que acordarnos nosotros, cuando no éramos hijos de Dios. Cada uno de nosotros, acordémonos, que Dios nos recuerde, cuando éramos lo vil del mundo. Acordémonos de dónde nos sacó el Señor. ¿De qué lugar? ¿Dónde estaba cada uno de nosotros cuando Dios se nos presentó a nuestra vida? Algunos estaban ahí, otros estaban allá, otros estaban en tal lugar, y cada uno de esos lugares capaz que ni siquiera corresponde a una buena salud. Pero Dios vino a ese lugar y de allí nos levantó y nos rescató. ¿Sabes qué? En una ocasión, un hombre de blanco, su traje blanco, una linda corbata, fue donde habían unos campesinos y que eran no conocidos, de lugares muy inhóspitos, y conversaba con ellos, y en un momento alguien grita de que un niño se cayó a un pozo de barro hediondo y se estaba allí hundiendo, estaba con el barro hasta aquí, y nadie podía hacer nada porque el pozo era muy ancho, no había una cuerda en ese momento, pero ese hombre que estaba de blanco, así, de todo en blanco, se metió a ese lugar asqueroso y como pudo, lo sacó, lo salvó. Pero ese hombre, por la causa del barro que era tan espeso, no pudo salir y murió. Salvó a ese niño, él dio su vida, fue triste. ¿Sabes qué? ¿En qué lugar en qué pozo de barro estábamos cada uno de nosotros? Vino el Señor Jesús con un mensaje de amor, un mensaje de vida, que Él, no importando la condición nuestra, Él vino, nos rescató, nos sacó de ese pozo cenagoso, hediondo, al pecado. Dios nos levantó de allí, nos lavó, nos cambió ropa, nos dio vida eterna, vida nueva, vida eterna, nos puso un traje nuevo, nos puso un anillo en nuestra mano y calzados nuevos.
nos lavó, nos limpió, nos perdonó. Tenemos que acordarnos cuando estábamos en aquel pozo nosotros, cuando éramos lo vil del mundo. De allí Dios nos rescató. Como iglesia debemos confrontar todo tipo de inmoralidad que hoy día disfrazadamente muy elegante se encuentra. La iglesia es confrontacional. La iglesia hoy día, que eres tú y yo, debemos de confrontar el pecado y no estar de parte del pecado. ¿Cuáles son los planes de Dios para confrontar todos estos males que surgen en esta sociedad que está enferma, está corrupta? Y se lo vuelvo a repetir, y que no tiene brillo esta sociedad. Esta sociedad está enferma, está cancerosa, está como un pañal de un bebé, está podrido, sin olor, corrupta, hedionda, camino a la perdición esta sociedad. Mucha gente hoy día se pierde. Pero ¿qué pasa con nosotros como iglesia, hermanos amados? ¿Estamos cumpliendo verdaderamente el rol que Dios nos ha encomendado? ¿Estamos, hermanos amados, cumpliendo esta misión de ir y de predicar el evangelio y de hacer discípulos? Esa parte cuesta, de hacer discípulos a las naciones, hermanos amados. Enseñándoles, estamos enseñando todas las cosas que Dios nos ha dado, Dios nos ha entregado. Estamos, hermanos amados, haciendo esta misión. ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda el hombre de la cruz? Jesucristo estaba crucificado y en su lado derecho había un ladrón, asesino, corrupto. Y a su lado izquierdo, ¿sabe quién estaba? Era un hombre ladrón, asesino, corrupto, ambos enfermos por el pecado. El Santo de Israel al medio, no teniendo por qué haber estado allí, estaba ahí. Y uno de ellos hablaba y blasfemaba en contra del Señor, y hasta grosería tiene que haberle dicho. No lo menciona la Biblia, hay hartas cosas que la Biblia no menciona, pero tiene que haber sido un grosero, porque dice que hablaba, blasfemaba. Y el otro hombre, en la misma condición, mirando al Señor Jesús, allí en esa condición de muerte, en Lucas capítulo 23, en el versículo 42 y 43, este hombre miró al Señor y le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Sabe qué? Uno blasfemaba, el otro le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ese hombre que le dijo acuérdate de mí, recibió una respuesta. Y no recibió una respuesta así como: oye, tú llegaste a última hora, ¿por qué no escuchaste el mensaje antes? ¿Por qué estás ahora? Nada de esas cosas, hermanos amados. Hoy día muchas veces colocamos tanta condición para llevar el mensaje. El mensaje es sencillo, el mensaje del Señor es sencillo. No tenemos que buscar palabras de diccionario para llevar el mensaje de salvación. ¿Sabe la respuesta que le dio el Señor? Le dijo: de verdad te digo, o de cierto te digo, que hoy, ese mismo día, estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe lo que pasó con este hombre? El hombre que le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Sabe lo que pasó con él? Él, cuando lo vio la solución y le reconoció aún más allá de la muerte. Le reconoció que en él estaba la solución para vida eterna. El Señor Jesucristo no le reprochó, no lo miró extrañamente, sino que lo miró como una oveja que estaba sin pastor y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios lo miró como una oveja que no tenía pastor. ¿Se recuerda el pasaje que leíamos al principio? Dios los vio como una oveja que no tenía pastor. Vino una mujer adúltera que la iban a apedrear. Y ellos, los religiosos, oh, Señor, ¿cierto que la ley de Moisés dice que hay que eliminarla? ¿Cierto, Señor, que hay que apedrearla? ¿Cierto, Señor? Y cierto, Señor. Y querían tentar al Señor. ¿Sabe qué? La Biblia nos dice, la enseñanza, dice que el Señor miraba la arena y escribía en la arena, tal vez, ¿quién no diría que estaban los nombres de cada uno de ellos allí escribiendo? No se sabe lo que estaba escribiendo. Y después de un rato, el Señor levanta la cabeza y dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y siguió escribiendo en la arena. Siguió escribiendo, no se sabe lo que está escribiendo. Después de un rato, el Señor le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Los que te querían juzgar, los que te juzgaban, ¿dónde estás? Entonces, ella miró, no había nadie. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Vete en paz y no peques más. ¿Sabes qué, mi querido hermano? La misericordia del Señor es tan amplia, es tan grande, que miró a esta mujer, ¿sabe cómo la miró? Como una oveja que no tiene pastor. Y nosotros, mis amados, también tenemos que mirar con los ojos de Cristo como aquellas ovejas que no tienen pastor, mis amados hermanos. No lo hagamos mal los necios, sino que actuemos, hermanos amados, con misericordia, como una oveja que no tienen pastor. Hay muchas ovejas que están allí fuera que no tienen pastor. ¿Dónde están los que te condenaban? No hay nadie. Nosotros muchas veces nosotros cometemos esta infracción. Y nosotros muchas veces nos aprovechamos de la bondad del Señor. Sí, en vez de mirar con los ojos de Cristo, muchas veces nos aprovechamos. Tenemos un mensaje de esperanza, hermanos amados. Tenemos un mensaje que sana al enfermo, que perdona al pecador, que restaura al quebrantado, que levanta al caído, que renueva nuestro entendimiento. Tenemos un mensaje, hermanos amados, que podemos llevar a otros que no tienen esperanza. Este hombre de la cruz miraba la solución en Cristo. La mujer también miraba la solución en Cristo. Y tantos otros que aparecen en la Biblia, hermanos amados, miraron la solución en Cristo. Ahí está el romano, el centurión y muchos otros. ¿Se acuerda de Zaqueo? Zaqueo miraba. No podía ver porque era un hombre pequeño. Fue y se subió a un árbol. Él veía la solución en Cristo Jesús. Es que esa es la verdad. Él es la solución a esta humanidad perdida. Él es la solución a aquel que no tiene esperanza. Tenemos este mensaje, lo vuelvo a repetir, este mensaje de esperanza. Lo tenemos al que sana al enfermo, al que perdona al pecador, así como tú y yo fuimos perdonados. Entonces renovemos nuestro entendimiento. Renovemos nuestro entendimiento. Dejemos que el Dios de la gloria, sature nuestras vidas con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra hoy día en la tierra. El mismo Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe al otro Consolador. Y este otro Consolador es el Espíritu Santo de Dios.
Él es el paracleto de Dios, es el abogado, el que aboga por nosotros, el que nos lleva a los pies de Cristo, hermanos amados, el que lleva a la gente a los pies de Cristo. Él, el Espíritu Santo que hace la obra hoy día, no lo ignores, porque el que está haciendo la obra, el Padre está sentado en el cielo en su trono, el Hijo está sentado a la diestra del Padre, el Espíritu Santo está haciendo la obra hoy día en la gente, que los redarguye de pecado, o sea, los convence que somos pecadores. Por eso nosotros tenemos que hablar, no callarnos, hermanos amados. Nosotros vamos a tener que dar cuenta por aquel que se perdió, que tuvimos la oportunidad de haberle hablado y no lo hicimos, hermano querido. Por lo tanto, prediquemos a Cristo, que en Él es el sí. Hay esperanza, en Él sí es el verdadero camino. Él es el sí, la verdadera salvación. Él es la seguridad de la vida eterna. Por lo tanto, hermanos amados, ya dejemos esa pereza que muchas veces como que nos quiere abrazar, pero si nosotros le damos la oportunidad, sí va a aprovechar. Si no le damos la oportunidad, entonces el trabajo en el Señor no va a ser en vano. Te recuerdo el pasaje que leíamos al principio, Mateo 9, 35 al 38, está hablando de la cosecha. La cosecha es la mies. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Ahí está, ¿ves? Dios mira a la gente como oveja que no tiene pastor. Así como nos miró a nosotros, Dios mira también a aquellos que no le conocen. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué te parece si interiormente tú renuevas tus votos con el Señor en esta área? ¿Hace cuánto que no le hablas a una persona? Bien, quiero invitarte a que oremos. Amado Dios, grande, poderoso Señor, eres tremendo. Muchas gracias por esta bendición de llevar tu palabra, Señor amado. Primero como responsabilidad a la iglesia y también como responsabilidad a aquellos que no te conocen. Señor amado, muchas gracias. Bendito Dios, coloca ese querer, el sentir, Señor, el querer en nuestras vidas, Señor amado, el hacer para predicar a toda persona que podamos, a todos aquellos, Señor. Señor, no está en nosotros en que ellos acepten o no acepten, pero sí debemos de llevar el mensaje. Maravilloso Dios. Bendices tú, Padre, por favor, Señor, bendiga usted nuestras vidas, Señor, y también danos sabiduría para hablar a otros. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, permita que este mensaje, Señor, sea de mucha bendición para otras personas. Dios, que asumamos la responsabilidad, Señor, que cada uno nos corresponde. Bendito Señor, gracias en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Eres bueno, eres bueno. Muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos y glorificamos tu nombre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. Amén.